Ya sabiendo cómo son las corrientes a través de un solo canal, qué vemos cuando las medimos, eh, vamos ahora a ver qué pasa cuando cambiamos el voltaje constante al que queremos medir esas corrientes a través del canal. En este ejemplo, vemos mediciones de la corriente a través de un solo canal, variando el voltaje de la célula. Imagínense que la instrumentación, en los experimentos podemos fijar el voltaje de membrana de la célula, después lo vamos a ver con más detalle, pero imagínense que lo podemos hacer, que fijamos el voltaje de la célula como lo hemos hecho en este experimento, en menos 60 milivolts, menos 40 milivolts, menos 20, 0, 20, 40, 60 milivolts. Fíjense cómo tenemos eventos de apertura y cierre, como los habíamos visto, que también cambian en duración. Hay aperturas cortas y aperturas largas, hay cierres largos, cierres cortos, etc. Y ahora vamos a notar algunas cosas que también son muy importantes. En primer lugar, cómo cambia la amplitud de la corriente conforme cambiamos el voltaje. Fíjense cómo, por ejemplo, a menos 60, la amplitud de esta corriente es mucho más grande, mucho mayor que la amplitud de la corriente que vemos a menos 20 milivolts. Lo mismo pasa a 20 milivolts. Esta amplitud de más 20 milivolts, perdón, es mucho más chica que la amplitud que vemos a 60 milivolts acá arriba. Otro aspecto que vale la pena resaltar y que espero que haya notado es que a menos 60, menos 40 y menos 20 milivolts, aquí, fíjense cómo tenemos corrientes negativas. Y a más 60, más 40, más 20 tenemos corrientes positivas. A 0 no hay ninguna corriente. Entonces lo que nos indica que es el punto en donde la corriente cambió de signo. Bueno, partiendo de las amplitudes de las corrientes, se forma algo básico en el análisis de corrientes a través de canales iónicos, que es la curva corriente-voltaje. Se llama así porque en el eje Y tenemos la corriente, en el eje X tenemos el voltaje, entonces es la curva corriente-voltaje. Fíjense cómo es muy simple. En la gráfica solo tenemos menos 60 milivolts, la amplitud de la corriente a menos 60 milivolts es aproximadamente menos 6 picoamperes. Aquí es negativa, tiene una amplitud de aquí a aquí que es alrededor de menos 6 picoamperes. Entonces se grafica el punto menos 6 picoamperes. A menos 40 milivolts va a ser menos 4 picoamperes, menos 20 milivolts, menos 2 picoamperes. A 0 milivolts tenemos una corriente 0, por lo menos en promedio. Está el ruido ahí natural de la experimentación, pero en promedio es 0 aproximadamente. Después hacemos lo mismo, a 20 milivolts, ya cambio de signo de la corriente, ya las aperturas se ven hacia arriba, entonces ya tenemos una amplitud de 2 picoamperes, a 40 tenemos 4 picoamperes, a 60 tenemos 6 picoamperes. Entonces a esta curva se le llama curva corriente-voltaje y es una gráfica simple de la amplitud de la corriente a diferentes voltajes. Entonces tenemos un punto para cada voltaje al que hayamos fijado la membrana de la célula y medido las corrientes a través del canal. De la curva corriente-voltaje podemos obtener información. Si recordarán, el potencial de equilibrio de un ion que ustedes calcularon utilizando la ecuación de Nernst es cuando hay un flujo neto cero a través de ese canal. ¿Y eso qué es? Pues que hay una corriente cero a través de él, ¿no? Entonces, de una curva corriente-voltaje, donde esa curva tenga un valor de cero en corriente y cambie de signo esa corriente, ese es el potencial de equilibrio. Entonces, haciendo la curva corriente-voltaje y viendo dónde cruza el eje X, que es donde hay corriente cero, entonces nosotros podemos estimar el potencial de equilibrio. Entonces ustedes ya tienen dos formas de calcular el potencial de equilibrio. Una, con la ecuación de Nernst, si saben las concentraciones adentro y afuera, la temperatura y qué ion
de qué ion se está tratando esa corriente, pues. Y la otra es utilizando la curva IV y dónde cruza, dónde la corriente se hace cero. Entonces en este caso tendríamos un potencial de equilibrio igual a cero. Imagínense que yo obtuviera una curva IV que pasa por acá. Eso significaría que este canal tendría un potencial de equilibrio de menos 40 milivolts, perdón. O yo podría tener una curva IV que fuera así. Entonces el potencial de equilibrio de este ion que conduce este canal del que estoy midiendo las corrientes, pues sería de 40 milivolts. Entonces, eh, recuerden muy bien que donde la curva IV cruza el eje X, es decir, donde la corriente se hace cero, ahí podemos asumir que está el potencial de equilibrio del ion que está conduciendo ese canal. Un aspecto más que nos permite obtener la curva corriente-voltaje como esta es la conductancia del canal. Si recuerdan, dentro de las propiedades de los canales iónicos era la conductancia. Qué tan fácil, qué tanta resistencia ponía ese canal al paso de iones a través de él. Eso lo vamos a representar como gamma. Gamma en nuestro curso va a ser la conductancia a través de un solo canal. Y eso se puede también estimar a partir de la curva IV. Imagínense que la conductancia, esta gamma, es simplemente la pendiente de esta curva IV. ¿Y la pendiente cómo se calcula? Lo podemos hacer para estimarlo aquí rápido, utilizando dos puntos de esa curva. Entonces, si recuerdan, podemos hacer esto y nos da la pendiente de una línea recta. Entonces seleccionamos dos puntos, ¿qué tal? Este punto de aquí y tal vez este de acá de menos 40. Entonces vamos a suponer que este es el punto 2 y que va a tener 60,6. Esto va a ser x2 y esto va a ser y2. Y este punto, vamos a decir que es el punto 1 y va a tener menos 40, menos 40, menos 4, menos 4. Y este va a ser x1, y1. Si sustituimos aquí esto, nos va a dar 6 menos menos 4 sobre 60 menos menos 40. Esto es igual a 10 entre 100. Esto es igual a 0.1. Las unidades, tenemos picoampere entre milivolt. Esto es igual a nanosiemens y esto es igual a 100 picosiemens. Revisen esto, por favor. Espero no haberme equivocado en las unidades. Entonces, la conductancia de este canal es de 100 picosiemens. En todos los voltajes este canal tiene la misma conductancia. Gamma no es lo que cambia, ni cambia el potencial de equilibrio del ion. Lo que está cambiando es el potencial de membrana al que nosotros estamos midiendo esas corrientes. Eso nos lleva al concepto de fuerza impulsora. Ya sabemos que el potencial de equilibrio para este ion, para el ion que conduce a este canal, es 0.
donde cruza la curva IV el eje X, donde la corriente es cero. Acuérdense que el potencial de Nernst nos dice a qué potencial el flujo neto es cero, entonces es ese punto. Y si se fijan bien, conforme nos alejamos en cualquier dirección de ese valor, o sea, si yo llevo la célula a valores positivos o a la derecha de ese valor del potencial de equilibrio o a la izquierda de ese potencial de equilibrio, la amplitud de la corriente aumenta y el signo cambia, pues. Entonces ahí vemos dos cosas, que el potencial de equilibrio es el punto donde el signo de la corriente cambia. Si yo me voy hacia un lado voy a tener corrientes positivas, si yo me voy hacia el otro voy a tener corrientes negativas. Y eso me lleva a algo importante, que es el concepto de fuerza impulsora, que voy a representar como B de F en este curso, y eso va a ser igual a la diferencia del voltaje de la célula, del potencial de membrana de la célula, que voy a poner como Bm, y el potencial de equilibrio de ese ion. Fíjense cómo esta diferencia me va a dar el signo de la corriente en primer lugar. Imagínense, ya tenemos el potencial de equilibrio igual a cero. Entonces vamos a probar esta diferencia a diferentes voltajes. Si yo pruebo a voltajes negativos, menos 60, menos 0, menos 60 milivolts. Si yo pongo aquí un voltaje positivo, va a dar 60 milivolts. Entonces, ¿por qué es importante la fuerza impulsora? Porque una corriente a través de un solo canal, que vamos a representar como I minúscula, es igual a la conductancia del canal, gamma, que vimos cómo obtenerla en la diapositiva pasada, por precisamente la fuerza impulsora. Esto es igual a gamma por Bm menos el potencial de equilibrio. Esta es una expresión que me va a decir la amplitud de las corrientes si yo sé la conductancia del canal, que ya también sabemos cómo calcularla, y el potencial de equilibrio de ese ion. Entonces, y aparte tienen ya varias opciones para calcular esto. Este potencial de equilibrio, acuérdense que viene de la ecuación de Nernst, si sabemos las concentraciones afuera y adentro de la célula, o bien viene de la curva IV, de la curva corriente-voltaje, donde se da el cruce con el eje X. ¿En qué valor de voltaje esa curva cruza ese eje? Me puede dar una estimación del potencial de equilibrio de ese ion. La conductancia, esta gamma, la conductancia de ese canal, la podemos obtener de la pendiente de la curva IV. Entonces, la fuerza impulsora, como por lo general tenemos una conductancia constante y aparte siempre es positiva, la fuerza impulsora nos dice la amplitud y el signo. Si yo tengo una fuerza impulsora negativa, voy a tener una corriente negativa. Si yo tengo una fuerza impulsora positiva, voy a tener una corriente positiva. Y esta diferencia también me va a dar la amplitud de las corrientes. Entonces fíjense cómo ya estamos relacionando lo que vimos en las primeras clases, que son el potencial de equilibrio, que tiene implícito el gradiente electroquímico, las concentraciones, perdón, extra e intracelulares, la temperatura, con la corriente que pasa a través de un solo canal. Ahora, como les digo, la fuerza impulsora es la que determina el signo, y les he puesto esta tablita aquí para que la tengan de referencia, donde nos dice para diferentes iones qué significa el signo de la fuerza impulsora. Para cationes, es decir, iones con carga positiva como son potasio, sodio, calcio, una fuerza impulsora positiva quiere decir que la corriente es hacia afuera,
Una fuerza impulsora cero quiere decir que hay un flujo neto cero, obviamente. Si ustedes hacen en esta expresión que el potencial de membrana sea igual al potencial de equilibrio, aquí me equivoqué, aquí es equilibrio, entonces esto es cero, esto es cero, si ve el potencial de membrana de la célula es igual al potencial de equilibrio, entonces mi corriente es igual a cero, independientemente de la conductancia, porque la conductancia se va a multiplicar por un cero, entonces voy a tener corriente cero. Y bueno, siguiendo con la tablita, si la fuerza impulsora es negativa y tengo un ion con carga positiva, va a ser una corriente hacia adentro. Para los aniones, que son iones con carga negativa como el cloro, si yo tengo una fuerza impulsora positiva, voy a tener una corriente hacia adentro. En el mismo caso, si tengo una fuerza impulsora cero, pues es un flujo neto cero. Y si tengo una fuerza impulsora negativa, con un ion con carga negativa, voy a tener una corriente hacia afuera. Ahora, ya hemos obtenido información del canal partiendo de datos experimentales. También sabemos cómo calcular algunos de ellos teóricamente, como la ecuación de Nernst. Pero no hemos dicho nada sobre cómo caracterizar las aperturas y cierres de ese canal. Vamos a empezar con análisis básico, después veremos algunas cosas un poquito más complicadas. Pero lo básico que se hace al tener un trazo de corriente de un solo canal es, en primer lugar, obtener los tiempos promedio de apertura y los tiempos promedios de cierre. Fíjense cómo yo he puesto aquí cuánto dura este evento cerrado, dura 6 milisegundos, el segundo evento cerrado dura 5, el tercero 7, el cuarto y el quinto duran 1 milisegundo, el octavo evento de cierre de ese canal dura 8 y el noveno 7 milisegundos. Igual para las aperturas, la primera 2, la segunda 3 y así sucesivamente. El total de este trazo son 51 milisegundos. ¿Y cómo se calcula el tiempo promedio de apertura? Pues simplemente sumando la duración de los diferentes eventos y dividiéndolo entre el número de eventos. Entonces, por ejemplo, el tiempo promedio de apertura, voy a poner promedio con una barra arriba, es igual a 2 más 3 más 4 más 1 más 2 más 4 y todo esto entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 6. Esto, si no me equivoco, da un promedio de 2.66 milisegundos. Entonces, en promedio, las aperturas de este canal duran 2.66 milisegundos. Si hacemos lo mismo para la duración de los cierres del canal, que voy a poner como TC barra, y lo hacen ustedes, van a obtener, si no me equivoco, que en promedio los eventos de cierre de este canal tienen una duración de 5 milisegundos. Entonces, esto ya nos da cierta información. Recuerden que estos trazos normalmente son obtenidos a un voltaje constante. Entonces, a este voltaje al que se tomó, se registró este trazo de corriente, pues el canal, los eventos de cierre del canal tienen una mayor duración que los eventos de apertura, 5 milisegundos contra 2.66 milisegundos. Otro análisis básico para que se vayan dando una idea de qué tipo de información se obtiene, cómo se caracterizan los canales iónicos, es la probabilidad de apertura y cierre. Esto es igual de fácil de obtener. La probabilidad de apertura de este canal a este voltaje al que se haya tomado este registro es igual a la suma de la duración de los eventos. En este caso
estoy tomando de apertura, entonces sería la suma de 2 más 3 más 4 más 1 más 2 más 4 entre la duración total del trazo. En la diapositiva pasada habíamos dicho que era 51 milisegundos. Entonces es simplemente el tiempo que pasa abierto el canal entre el total del tiempo, y esto me daba una probabilidad de, si no me equivoco, de 0.31. Entonces, como el canal solo puede estar abierto, cerrado, conduciendo o no conduciendo, pues la probabilidad de que esté cerrado es el complemento, que es igual a 1 menos 0.31, entonces es igual a 0.69. Esto lo podría interpretar como que a este voltaje al que se registró esta corriente, pues tenemos casi 70% de probabilidad de que el canal esté cerrado y un 31% de que esté abierto. A eso se refiere la probabilidad de apertura del canal, la probabilidad de cierre. Ya para terminar, la parte básica de los canales iónicos, de las corrientes a través de un solo canal, veamos este ejemplo que es de un artículo real de análisis de canales de músculo de mosca. Ellos analizan 4 tipos de canales de potasio en en una sola célula. Entonces fíjense cómo una sola célula puede tener diferentes canales de un solo tipo y que ustedes los pueden caracterizar electrofisiológicamente. Y aquí vemos los trazos. Este es un tipo de canal, otro tipo de canal, otro tipo de canal y otro tipo de canal. Podemos observar así cualitativamente que la amplitud de este canal, fíjense que todos están registrados a 50 milivolts, la amplitud de estos canales es mucho mayor que la amplitud de estos canales. También vemos que en este canal a 50 milivolts hay más apertura, está más tiempo el canal abierto que si lo comparamos con el canal A1, que ellos identifican como A1. Y vemos que a pesar de que todos son de potasio, eh, pueden tener diferente comportamiento. Aquí están las curvas corriente-voltaje de las que hablamos ahorita. Esta es la corriente, este es el voltaje, entonces tenemos una curva corriente-voltaje. Y si recuerdan, bueno, aquí tenemos las amplitudes. Esta que tiene mayor amplitud seguramente es el canal KST. Y aquí están los demás canales. El KO son los rombos, el KD son estos cuadros, el A1 son estos rombos blancos pequeñitos de abajo. Entonces, podemos hacer lo mismo que hicimos en diapositivas pasadas si calculamos la pendiente de esta recta. Podríamos obtener las conductancias que aquí las ponen. Para el caso A1 obtener una conductancia 15 picosiemens, para otro canal 13, para otro canal 43 picosiemens, para otro canal 90 picosiemens. Y eso se puede ver con la inclinación. La pendiente, recuerden que tiene que ver con la inclinación de la línea. Entonces, eh, mientras mayor la pendiente, pues quiere decir que hay una mayor conductancia en el canal. Otra cosa que podríamos ver es estimar el potencial de equilibrio del ion. Se fijan en esta curva, en estas curvas IV no cruzan el eje X en ningún punto. Pero bueno, si quisiéramos un valor aproximado, podríamos extrapolar, hacer una recta aquí, extrapolar donde cruza. Hacemos otra recta aquí, extrapolar donde cruza. Hacemos otra recta aquí, extrapolar donde cruza. Entonces más o menos cruza, no sé, menos 80 milivolts, menos 70 milivolts. Eso habría que hacerlo adecuadamente. Pero si recuerdan, el potencial de equilibrio del potasio que ustedes calcularon en la práctica pasada,
nos da un potencial de equilibrio muy negativo, ¿no? Entonces, todo esto, todo este análisis que estamos haciendo a partir de datos experimentales cuadra con la teoría. Obviamente depende de las concentraciones adentro y afuera, del tipo de canal y eh, de todas las condiciones en las que hicimos el experimento, incluyendo la temperatura.